De presentación de las propuestas de los diferentes grupos. En este caso tenemos a los representantes de Podemos, bueno, los primeros que solicitaron el poder trasladar a la gente pues cuáles son las propuestas que a su entender pueden ayudar a paliar la situación. Seguramente todos coincidimos en que delicada en la que nos encontramos, pérdida de población, falta de expectativas laborales, y que esperamos de los políticos que aporten alguna solución a estas condiciones que nos toca vivir. Y por lo tanto nos parece interesante que cada grupo político pues dé la cara antes de pedirnos el voto y nos diga: oye, entendemos que con estas propuestas podemos cambiar y revertir esta situación, y a partir de ahí la gente, con la información necesaria, se formará el juicio que considere oportuno y en virtud de eso depositará el voto. Seguramente con las mejores de las intenciones, todos y cada uno de los que se presentan y cada uno de los que vayamos a votar ese día, trataremos de aportar nuestro granito de arena para tratar de revertir una situación complicada. Hombre, decías 1 a 1, también estaría bien que se hiciera en conjunto, ¿no? Nos estamos adelantando a los acontecimientos porque lo que estamos gestionando, y ya tenemos el compromiso de momento de todos los grupos con los que hablamos, Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, de que participarán en ese debate al que tú haces alusión y sin nombrarlo directamente, que sería no la semana que empieza dentro de un par de días, sino la siguiente. Anunciaríamos, después de concertar con cada uno de los candidatos o responsables de campaña de los partidos, cuál sería la fecha en la que podríamos coincidir todos, y a partir de ahí lo anunciaríamos. Pero estamos robando minutos al tiempo que esta mañana habíamos pactado con el grupo político Podemos, y en representación de él tenemos a Sisto Martínez, Sisto con S, de Horayo, lo conocemos todos. Sisto, buenos días. Hola, buenos días. Siempre el mismo fallo, menos mal que no se nota mucho en antena la S y la X, yo te escribo con X, no sé por qué. Sí que se nota en la pronunciación. Se nota, lo que pasa es que es un error en el que soy reincidente. Nos acompaña una conocida de todos o de la mayoría, porque estuvo mucho tiempo delante de los micrófonos también. Verónica, buenos días. Buenos días. Nos echas en falta que de vez en cuando tenemos por aquí Marcelino, sin ir muy atrás, creo que fue el pasado sábado, ¿no? Sí. Pero el pasado sábado fue accidentalmente. Bueno, pero fue accidentalmente. Pero fue. Y una mujer que acompaña a la candidatura, no es oriunda del Valle, pero lleva ya unos años, y que acepta ese compromiso de tratar de aportar a esta candidatura de Podemos también su saber hacer. Ella es Sandra Santamaría. Sandra, buenos días. Hola, buenos días. Sisto, ¿por dónde empezamos? Porque yo vi, tengo que decir que sin analizarlo en profundidad un poco el programa de Podemos, y hay 60 medidas nada menos que intentan aportar por la visión del grupo político sobre la situación del Valle. No sé si nos va a dar tiempo a profundizar en todas, pero suponemos que habéis traído estructurado un poco las ideas generales. Sí, vamos a resumir. Pero yo creo que antes de llegar a eso hay que empezar un poco por la base, ¿no? Darle caña al contrario. No, esa no es la base. No. Nosotros proponemos una campaña súper educada y proponiendo nuestras propuestas. Lo contrario es hacer publicidad a los demás partidos, y no es esa nuestra idea. No, lo decía porque como siempre cuando hay una situación complicada se tiende a echar la vista atrás y decir por culpa de... No, estamos aquí. Eso lo tocamos más tarde. Si también, ya me parecía a mí. Lo que voy a hacer es, lo primero, dar las gracias a mis 12 compañeros que se decidieron a dar el paso al frente, que no es fácil, sobre todo en territorios tan pequeños, que me acompañan en la lista. Dar las gracias a los más de 60 inscritos y inscritas que tenemos en la Ciana. Dar las gracias, y quería hacerlo además públicamente, a mi mujer, porque sin ella esto no sería posible. Y ocurre generalmente con todas las mujeres, que no valoramos eso que dicen algunos de que se quedan en casa y no trabajan. A mí me hace gracia eso, ¿no? Y quería dar las gracias a 2 personas que no han dado en este momento el paso al frente de ir en la lista, pero que son el futuro cercano de la política en este valle, que son la responsable de la campaña, Verónica, y el responsable de redes, prensa y casi todo, Carlos. O sea que yo creo que tenemos que empezar por ahí. No vamos a cuestionar la validez de todos y cada uno, pero conociendo directamente a Carlos y a Verónica, hay fichajes que no sé las razones por las que en este momento no dieron el paso, pero hay un potencial.
Otra cosa es que sepáis hacer las cosas bien y que digan, sigo, porque está muy de moda el transfugismo, Sisto. Lo digo porque tendréis que darles a cada cual, en virtud de esas capacidades, responsabilidades, y ellos tienen capacidad para asumir responsabilidad. No hablo de sillas, ¿eh? Sí, bueno, ahí no puedo hablar por Carlos, pero por mí misma sí que puedo hablar, y no fue cosa de Sixto ni de los compañeros, que sí que nos apoyaron a dar ese paso, sino que ni Carlos ni yo pudimos darlo por temas de estudios y demás, aunque sí estamos a tope con la campaña. Yo estoy convencido de que Carlos, si nos escuchara y en algún momento nos escuchara en diferido, él sí asume compromisos para poder estar cerca del problema y poder aportar las soluciones. Si él tiene ahora mismo esa tarea de estudiar, estar a 500 kilómetros y presentarse en una candidatura para figurar y luego no poder responder del compromiso, posiblemente ahí hay alguna razón para no hacerlo. Pues si te parece, Marcelino, me parece. Antes de... No sabes lo que voy a decir, pero bueno, antes de ir con las medidas concretas, sí queríamos decir por qué hacemos este programa, me parece fundamental, y por qué es así, ¿no? Pues este programa viene de 3 años de trabajo. Hace más de 3 años que empezamos un pequeño círculo y estábamos trabajando sin saberlo de cara a esto. Nosotros lo que hicimos fue un estudio y una valoración que no sé si los otros partidos políticos la hacen en el momento de llevar a cabo su programa, sino más bien, en general en algunos programas yo creo que se va a vender bastante humo, no es el caso del nuestro, ¿no? Nosotros valoramos una serie de cuestiones para llegar a la conclusión de qué pasaba en la Ciana, porque no es tan fácil como parece. Nosotros lo que valoramos fue el crecimiento vegetativo del valle, que desgraciadamente es negativo. Estudiamos los vectores económicos de la economía local, la evolución de la tasa del paro, cómo era la situación sanitaria, cómo era la situación educativa, qué situación tenía el sector primario, que es fundamental, que es el sector productor, y también la evolución social del valle, ¿no? Eso nos llevó a obtener directamente cuál era la problemática del valle. ¿Y cuál era? Pues era un paro acuciante, una despoblación grave, no ya preocupante, que lo fue, ahora es grave, sobre todo porque en su momento no se incidió en ello, un envejecimiento, y nos dimos cuenta que había deficiencias sanitarias, que las condiciones educativas eran muy mejorables, sobre todo que la economía no estaba diversificada. Y ahí es el problema, que esto se tenía que haber comenzado a llevar a cabo hace 20 años tranquilamente, y vimos que el sector primario era poco productivo y con baja rentabilidad. Entonces esto nos llevó a ir elaborando una serie de propuestas en el círculo, nos llevó a recoger propuestas en unas asambleas que en su momento fueron muy curiosas pero muy productivas, que era llevar nosotros la asamblea a los pueblos y escuchar a la gente de los pueblos. Abrimos nuestro email para que la gente nos dejase propuestas. Es curioso, incluso recibimos 2 o 3 programas ya redactados, muy curioso, y sin embargo pues tenían cosas muy potentes y muy valorables. Y así fue como construimos el programa entre todos. Hay cuestiones dentro del programa que algunas de las personas que aportaron la idea, hasta que no lo lean, ni siquiera saben que están en el programa y ni siquiera saben que estaban aportando cosas. Otra cosa que hicimos distinta a los demás es que este programa se votó en una asamblea, porque, como tú bien decías en alguna ocasión, somos asamblearios para lo bueno y para lo malo. Como se votó la lista, y así fue como llegamos a la conclusión de que era un programa bueno, con esas 60 medidas que tú dices, y pues poco más puedo contarte, ¿no? Yo creo que la introducción está bastante clara. Bueno, cuando tenemos a veces la impresión que eso que entendemos por democracia es el gobierno del pueblo, pero sin el pueblo, parece que en el caso de Podemos sí que tiene esa vocación de asamblea. Luego, otra cuestión diferente es ser capaz de implementar todas esas medidas en una sociedad en la que no somos precisamente todos de la misma ideología, con los mismos principios, y a partir de ahí, lógicamente, hay intereses contrapuestos. Pero que la aportación que puedan hacer los ciudadanos, los vecinos, sean o no inscritos de Podemos y que sean tenidos en cuenta, sí que parece que en democracia es algo que hay que valorar. Hablamos de la situación de la Ciana y que todas esas medidas van encaminadas a tratar de paliar en la medida de lo posible la situación. Y hacía referencia a uno de los datos que a mí me parece fundamental, porque
hoy estamos mal, pero si no cambian las cosas, mañana vamos a estar peor. Y es la pirámide de edades que tenemos ahora mismo en lo que es el padrón municipal, una media de edad de un envejecimiento de la población, cada vez menos gente joven, cada vez sobran más aulas, y eso pasa por algunas de las cuestiones que tú apuntabas. Empleos, fundamental. Mejorar los servicios. Hay que decir que ahí sí que nadie cuestiona que seamos cabecera de comarca, y a lo mejor ahí es donde encajan algunas de esas propuestas. Pero eso con carácter general, que queda muy bien. ¿Cómo se traduce luego a la hora de llevarlo a cabo en medidas concretas? El envejecimiento de la población tiene mala solución. Todo ello conlleva, como tú bien dices, el envejecimiento de la población. En realidad lo que supone es una despoblación, ¿no? Por apuntarte, ¿cuáles serían las líneas maestras de nuestro programa? Un poco para concretar más, ¿no? Sí, yo creo que sería la sí, porque pregunta más dicho así con concreta. carácter general lo vamos a hacer, pero ¿qué hacemos? Bien, pues te puedo decir que nosotros, en primer lugar, no tenemos varitas mágicas. Eso es fundamental. Esta cuestión debería haber empezado hace unos 25 años, y otra cuestión fundamental es que no prometemos ni paradores, ni ponfeblinos, ni piscinas climatizadas, ni el timo de la estampita. Eso que quede muy claro, Marcelino. Para eso ya hemos tenido ejemplos en las pasadas legislaturas, ¿no? Tenemos Pero queréis recuperar el terreno del parador, por ejemplo, me parece fundamental. Tenemos un programa, es cierto que es ambicioso, pero muy realista. ¿Y en qué está basado? Pues para hacerte un resumen muy rápido, está basado fundamentalmente en más servicios para los pueblos, que no los tienen o son deficientes, en un turismo responsable, en la ganadería fundamental, pero no enfocada como actualmente, en la naturaleza, en la llegada de nuevas energías, ya que se nos ha ido la única que teníamos, que era el carbón, en los servicios sociales, y me parece fundamental la transparencia del ayuntamiento, y sobre todo decir que la mayoría de las medidas de nuestro programa son originales y de un costo muy bajo. Bueno, eso habría que verlo porque... ¿No estás de acuerdo? No es que no esté de acuerdo. Es que hacer los cálculos, y sobre todo cuando se funciona durante a veces demasiado tiempo con unos presupuestos prorrogados, hay que tener en cuenta un dato importante, y es que cuando éramos 17.000 habitantes había un nivel de recursos económicos para gestionar todo eso. Ahora somos menos de 9.000 y bajando, con lo cual el hacer ahora un programa en base a unos ingresos que pueden corresponderse o no con la realidad más tarde, digamos que hay que ser flexibles a la hora de decir, si las cosas cuadran, si las cosas funcionan, con este nivel de población podemos tener un nivel de ingresos, y con ese nivel de ingresos podremos hacer determinadas cosas. Por eso me parece interesante que digas ya de antemano que no cuesta mucho dinero. Claro, yo no creo que sea cuestión de eso directamente, Marcelino. Yo creo que, por lo menos según se nos cuenta a los ciudadanos, el gran problema que hay ahora mismo es que no hay margen de maniobrabilidad en el ayuntamiento, económicamente hablando. Parece ser que la deuda, y según se comenta, que esto no sé yo si creérmelo, que la plantilla municipal se lleva un altísimo porcentaje de los ingresos del ayuntamiento, el margen de maniobrabilidad es escasísimo. Lógicamente, hasta que no estemos dentro, que esperamos estar, no podremos concretar de qué dinero se dispone. Lo que sí es cierto es que las competencias municipales, por eso te decía que no tenemos una varita mágica, son muy escasas. Eso hay que decirlo a la gente muy claro. O sea, la educación es una competencia de la Junta de Castilla y León, la sanidad también. Energías renovables podemos llegar hasta donde se puede llegar, pero tampoco es una competencia municipal. Entonces hay que tener muy claro a la hora de elaborar un programa cuáles son nuestras competencias. Una cosa es prometer y otra cosa es exigir a otras administraciones externas. Un apunte importante, cuando antes decías que no sabes si creerte qué porcentaje del presupuesto municipal se lleva el capítulo 1 de personal. Yo no tengo el dato actualizado ahora mismo, pero hace unos días, no sé si intencionadamente, con solvencia se puede decir, yo no lo puedo afirmar, pero a mí se me dice que en torno al 60% del presupuesto municipal... No, el dato real creo que ronda el 70%. Creo que ronda el 70%. Sin embargo, cuando hablas con personal que está trabajando ahí, lo que te manifiestan es que hay deficiencias ya hoy en día en cuanto a personal. Lo vemos todos, ¿no? Hay varios sectores dentro del ayuntamiento donde ya falta personal. Claro, hay un dato que es importante. Si para atender la traída de aguas necesitamos 50 kilómetros de canalizaciones
y somos 17.000, hay que pensar que el mantenimiento de la traída de aguas, porque se haya disminuido un 50% de la población, no va a disminuir un 50% de la plantilla. Los kilómetros de tubería son los mismos. Entonces, con menos recursos hay que atender la misma infraestructura, con lo cual no es fácil, seguramente no es fácil gestionar ese capítulo. Sí, seguramente no es fácil, pero bueno, ya te digo que es complicado hablar de temas internos del ayuntamiento, porque nosotros, aparte de que nunca hemos estado en política municipal, nunca hemos estado dentro del ayuntamiento, entonces no conocemos la idiosincrasia interna del ayuntamiento, ¿no? Lo que sí conocemos, Marcelino, es una serie de políticas más o menos públicas que nos sorprenden, ¿no? Y aquí también hemos venido hoy a hacer política. Por ejemplo, yo creo que hay políticas hechas con bastante mala fe o creyéndose inquilinos permanentes del consistorio, ¿no? Si quieres te pongo algún ejemplo. No entendemos, por ejemplo, por qué el servicio del radar tiene una contratación de un montón de años. No entendemos por qué se adjudica los servicios de la residencia de ancianos por un montón de años, del centro sociosanitario me refiero. No entendemos por qué la gestión del servicio de residuos por parte de Gersul se mantiene cuando es bastante deficiente. No entendemos por qué hay un proyecto de convenio colectivo para los trabajadores del ayuntamiento a 4 años vista. Se podía haber hecho en el 2016, cuando entró la actual corporación. Yo creo que esto es hipotecar la maniobrabilidad de otro equipo de gobierno que pueda llegar al consistorio, al menos así lo veo yo, ¿no? Porque estas 4 me parecen políticas fundamentales y todas de plena competencia municipal. Hombre, supongo que todo esto tendremos oportunidad de contrastarlo cuando tengamos ese debate en donde quienes tuvieron responsabilidades de gobierno y quienes aspiran a tener esas mismas responsabilidades puedan ofrecer cada uno su punto de vista. Lógicamente no puedo yo hacer de portavoz de nadie ni de nada. No, si la valoración ya te la he hecho yo y los datos están encima de la mesa y no creo que nadie pueda rebatirlos porque es una realidad. Bueno, yo creo que lo que estamos demostrando los dos es bastante mala educación y bastante machismo, ¿no? Porque tenerlas a ellas aquí y que no hayan dicho ni mu no me parece muy lógico. No, lo que yo justamente ahora te estaba diciendo que me extrañaba que Verónica, viendo cómo discurren los minutos y que está tomando notas, no sé si está esperando la ocasión para cuando coja el micro, pasar como a Valencia 4-0 y nos deja los 2 KO. Sí. O por el contrario prefiere que sea Sandra quien de alguna manera, yo le pediría que se presente, ¿no? Para que la gente que no la conoce sepa quién es, a qué se dedica y qué propuestas. Supongo que yo no soy muy de cuotas ni de porcentajes, tiene que haber más mujeres o más hombres. En la Hacienda hubo mucho tiempo un consistorio donde había más mujeres con más capacidad de tomar decisiones y ahora hay una paridad y mañana puede haber todo lo contrario. Yo no soy de los que dicen que numéricamente y por estadística tiene que haber 50%, pero quería conocer cómo lo valora ella. Pues buenos días otra vez. Yo en principio lo primero que valoro es que creo que esto no es un tema de hombres y de mujeres. Creo que esto es un tema de voluntades políticas y sociales y de ganas de hacer cosas y de tener ilusión porque el Valle tenga otra pinta y tenga otras opciones. Y creo que lo menos importante es si van hombres o mujeres en la lista. Lo que me parece realmente importante es gente con ideas y gente con ganas de hacer cosas. Las ideas las hemos recopilado de todos sitios, no solamente de nuestras ideas propias y particulares de los del equipo, que por cierto nos hemos rodeado de muy buena gente, tanto en las listas como con los colaboradores. Y eso me parece lo realmente interesante, que el programa que presentamos en general es un programa honesto y coherente, fácil de entender porque son propuestas que han presentado ellos, los ciudadanos, y que nosotros las hemos trasladado en la medida en la que tenemos el conocimiento para poder expresarlas. Como bien te ha dicho Sisto, hay algunos temas en los que no podemos explayarnos más porque no tenemos más datos ni más conocimiento, pero las ideas están ahí. Con el tema de la fijación de población que hablábamos antes, hay una parte laboral que es súper interesante de cómo fomentar trabajo, pequeñas diversificaciones económicas para poder hacer que el Valle sea competente económicamente, pero me parece muy importante también fijar la población juvenil. Tenemos pocos jóvenes y los pocos que tenemos se nos van en cuanto pueden, porque tienen que estudiar fuera y porque ya encuentran el futuro fuera, y como además el tema laboral está tan difícil en la Ciana, la vuelta a la Ciana a veces resulta complicada. Entonces una de las propuestas que llevamos, unas de ellas, es hacer más accesible la UNED para que muchos de nuestros jóvenes se puedan quedar a trabajar aquí con la universidad a distancia
estudiar aquí, y entonces eso haga que de alguna manera sea más fácil para ellos fijar aquí su residencia. Es una manera de mantenerlos aquí. Si mantenemos a los jóvenes, esos jóvenes un día tendrán hijos y volveremos a abrir las escuelas rurales y volvemos a hacer pues otras cositas cuando se anime un poco la población. Pero quitando esto, quitando que obviamente la pirámide demográfica juega en nuestra contra, me parece que hay un montón de pequeñas propuestas educativas que, aunque no dependen directamente de nosotros, creo que es un planteamiento que se puede hacer a Junta y esperar que ellos también tomen su papel en el asunto y tengan en cuenta que es importante la fijación de población juvenil, sobre todo. Yo decía que queremos que nos contaras un poco tú lo que quisieras, porque sabes que la Ley de Protección de Datos nos impide, al menos teóricamente, pero aquí somos muy curiosos, entrar en aspectos personales. Bueno, pero, por ejemplo, eres la número 2 de la candidatura, eso lo podemos decir, al sector al que perteneces. ¿Al sector laboral te refieres? Sí, trabajo en un bar de camarera. Bueno, bien, el sector sector servicios. Sí, señor, sector servicios. Como no la conocemos, tenemos que ir fijándonos en los detalles. Una libreta perfectamente estructurada, milimétricamente aprovechada y calculada, ordenada. con lo cual nos indica que eso de dejar al albur las cosas no va contigo. No, a mí me gustan las cosas atadas y bien atadas, tener las cosas claras por lo menos, y en los temas en los que no se puede ahondar más, no se puede, me conformo. No se puede. Pero en lo que se puede ahondar más, vamos a ello, creo. Podemos discutir contigo entonces. Discute lo que quieras. No, lo digo porque decías que generando las condiciones para que la gente tenga un futuro en la Ciénaga, que los que se fueron y se están yendo puedan volver, para que se vuelvan a abrir escuelas rurales. No se cierren, ya no hablo de que se puedan volver a abrir, claro, hablo de ayudar a que no se cierren. Me parece la figura de la escuela rural, y eso es una opinión muy particular mía, me parece súper interesante, muy importante para la formación académica de los niños ya de por sí. Me parece que es mucho más interesante pequeños grupos, además de chavales que viven en el mismo pueblo, que favorecen sus relaciones intersociales, pero además que se desarrollan dentro del pueblo. Genera un amor al pueblo y un saber estar que cuando sacamos a los niños de las poblaciones pequeñitas y los mandamos a sitios más grandes. No, pero por más de una razón, ¿no? Cuando hablamos de ratios de muchos alumnos por aula, pudiendo tener en pueblos 6, 8, 10 alumnos, una atención mucho más personalizada en el entorno familiar, social... la atención de los profesores con los alumnos es diferente, pero la atención de los profesores con los padres también es diferente cuando tienen tan pocos alumnos. Hay una comunicación mucho más directa. Los padres están más conscientes de los problemas, necesidades y aptitudes de sus hijos, y los niños están como más tutelados. No, es que al final llega a haber una interrelación alumnos, padres, vecinos, que de alguna manera es menos anónima, es menos fría que no en un macroedificio con 200 personas dando clase, y donde, bueno, pues sí, conoces a fulanito de tal, pero poco más. Entonces no lo vas a encontrar comprando en el súper, no lo vas a encontrar paseando por la calle. Yo en eso sí que me parece fundamental, ¿no? Que uno de los sectores prioritarios tiene que ser la educación, la calidad de la educación. Y aquí hay una muy buena calidad educativa, en realidad. Lo que pasa que, claro, poquito a poquito estamos perdiendo escuelas rurales, cada año cerramos alguna. No hay alumnos, sobran aulas. No, sí. Los institutos hay que traer alumnos. Están intentando que se mantengan la oferta que hagan, incluso, bueno, no digo que haya una competencia entre ellos, pero no va a haber alumnos para todas las aulas que hay disponibles. Claro. Y eso es un problema grave, serio. Verónica, dices que, bueno, tú lo ves desde tu perspectiva, no quieres asumir un compromiso o consideras que no lo debes asumir porque no tienes claro que tú vayas a tener en los próximos años la posibilidad de que las ideas que tú tengas, las propuestas que tú hagas, poder defenderlas y poderlas llevar en caso de ser concejal, por ejemplo, al ayuntamiento. No, el problema, tengo muy claras las propuestas y las ideas, además, como bien dicen Sixto y Sandra, son ideas realistas y realizables, no prometemos nada que no se pueda hacer, simplemente pues la problemática que estábamos diciendo, yo no me veo preparada para pedirle el voto a los ciudadanos, que creo que es
en democracia una de las cosas más importantes que tienen, para que dentro de 2 días yo me tenga que ir de aquí y tener que dejar el ayuntamiento. No me parece refería, que no ibas a poder luego asumir justo personalmente ese compromiso si vas a tener que estar en una facultad, en un centro de formación o en un escenario laboral pues a 200 o a 400 kilómetros, difícil. Ahí me refería con el apunte, ¿no? Tú no ves el futuro inmediato tuyo y el de tu generación con perspectivas, con las condiciones actuales de seguir en la Ciana. Ahora mismo aquí, no. Por eso llevamos un programa, como bien decía Sandra, el tema de la UNED creo que es importantísimo. Muchísimos jóvenes se van a estudiar fuera de la universidad. Si tienen esa accesibilidad a la universidad a distancia desde aquí, pues se pueden quedar. Otra de las propuestas que tenemos es solicitar más ciclos formativos en los institutos que tenemos, porque eso no solo fija población, sino que trae población. Y no solo trae población de alumnos, sino también profesores que tengan que venir a impartir esos cursos. También me parece una medida importante para fijar población juvenil. El gobernar es difícil, seguramente en todos los escenarios, pero cuando las cosas son complicadas más todavía, y es bueno que los políticos cuando cedan a ese cargo vayan un poco curtidos. Entonces yo quiero hacer un ejercicio para que Sisto se vaya entrenando y a lo mejor alguna pregunta que no va a ser más difícil que tener que asumir responsabilidades luego cuando los ciudadanos vayan a votar. Yo tengo curiosidad, no sé si preocupación, y sabiendo que tú eres de Orallo, pues seguramente que tienes más información de la que tenemos el resto de ciudadanos. Fijar población, crear empleo y a veces esa indefinición sobre proyectos que a algunos nos preocupa, teniendo pues alguna constancia de que hay una apuesta por hacerlo en la Ciana, y me refiero concretamente a una fábrica de cerámica. ¿Qué nos puedes contar? Y esto seguramente no aporta datos o no aporta votos, pero siempre es bueno tener información y en ese sentido queremos saber que tú como gente preocupado de este tipo de cuestiones, supongo que tendrás alguna información que nosotros no tenemos. A ver, la información que nosotros tenemos, nosotros nos hemos reunido con todos estos emprendedores. No sé si pequeños emprendedores, algunos están ligados a multinacionales. Alguno grande. Lo primero que hemos hecho, lógicamente, es reunirnos con ellos. Y todos coinciden en que no han recibido un apoyo concreto y tangible por parte de las instituciones locales. Y no solo apoyo económico, que a lo mejor no es posible, ¿no? Hay otro tipo de apoyos. Entonces, nosotros, si te fijas en el programa, sí que está reflejado también, lo que proponemos es apoyar a todo este tipo de emprendedores, como es el caso de este chico que tiene un problema grave con la posible instalación de una residencia, como es el otro proyecto del que tú hablabas, como es el otro proyecto de Arias, incluso había otro de la plataforma Leitariegos. Entonces nosotros lo primero que hemos hecho, como te decía antes, si hacemos un trabajo previo también con ellos, nos hemos reunido, ver cuál es la realidad y si nosotros estamos en el ayuntamiento, ese equipo que formemos, que no es una lista, no es el número 1, el 2, el 7, es también la gente que está detrás y los profesionales que nos van a apoyar y ayudar. Lo que vamos a hacer es apoyar a todo ese tipo de empresas, de instituciones que quiere instalarse aquí dentro de nuestro proyecto que, como te decía antes, es sobre todo diversificar una economía que durante 100 años se basó exclusivamente en el carbón. Ese fue un error de planteamiento económico, indudablemente, y ahora hay que buscar pequeños vectores económicos y desde luego eso sería fundamental. Pero no solo eso, también tenemos, por ejemplo, el aula geológica, que aunque es una asociación sin ánimo de lucro, creo que merece un apoyo fundamental por lo que pueda aportar a este valle. Tenemos las asociaciones que ayudan un poco a la dependencia y a los enfermos, otro caso igual, son sin ánimo de lucro, pero creo que la relación con las instituciones y el apoyo que las instituciones les deben dar es muy mejorable, porque también nos hemos preocupado de reunirnos con todas ellas. Más concretamente, ¿algún ayuntamiento ofreció a algún emprendedor terrenos, condiciones para que la fábrica de cerámica se instalase en otro ayuntamiento? No quieres decir, me parece muy bien, pero ¿qué hay de todo esto, Sisto?
Bueno, es que es difícil. A ver, el terreno municipal es bastante reducido, entonces no sé si nosotros desde el consistorio podríamos llegar a ofrecer terrenos. Lo que sí es evidente es que hay en la antigua empresa MSP, hay miles de metros cuadrados. Hay miles de millones de metros cuadrados. Tenemos ahí 2 administradores concursales que están pues un poco deshaciéndose del patrimonio desde hace años. Este es un tema en el que también nos gustaría incidir porque ese patrimonio podría ser muy interesante. Y esto deriva en una de nuestras propuestas más importantes, ¿no? Creemos que el gobierno de este país tiene una deuda histórica con esta comarca impresionante porque lo que ha aportado esta comarca al Producto Interior Bruto del país durante casi un siglo ha sido brutal y lo que hemos recibido a cambio es muy poco. Por eso es fundamental decir que el gobierno tiene que implementar fondos de reestructuración de esta comarca, pero sí queremos apuntar y dejar claro que no gestionados como se gestionaba el Miner, que nos pareció en su día un auténtico despropósito, sino gestionados de otra manera. Por eso, otra novedad que aportamos es que el consistorio debe ser un generador de proyectos, y eso es algo que no se está produciendo actualmente. Si no se generan proyectos, pero alguien los aporta ya generados y pide se apoyan, por supuesto, como te estoy diciendo. Y yo me parece que lo que nos sobra en la Ciana son metros cuadrados de terreno. Y lo que no es de recibo es que haya una empresa que aprovechó durante muchos años el recurso que se generaba, que era el carbón, adquirió propiedades, explotó montes de utilidad pública o de dominio público y pagamos la restauración a los vecinos con nuestros impuestos, y que ahora que hay alguna manera de revertir parte de eso para generar empleo en forma de terrenos, por ejemplo, no sé si los administradores concursales, si las autoridades locales, autonómicas o nacionales, pero que se esté despoblando una comarca y que haya miles de metros cuadrados improductivos y que no se puedan buscar fórmulas, no me parece. Ten en cuenta que son miles de metros cuadrados privados. O sea, el ayuntamiento no es quien para obligar a una antigua empresa minera. Sí que tiene la posibilidad de plantear, oye, esos terrenos están ahí, no sé si lo está haciendo actualmente el ayuntamiento, estos proyectos están aquí, pero plantear. Nos consta que estará tratando de lo que es ese patrimonio industrial o parte de ese patrimonio industrial, que lo que quedó después del pillaje pues son los 4 hierros que no son fáciles de llevar, que se preserve y demás. Pero, y eso me parece importante, y se lo voy a plantear a todos los grupos políticos, que se haga una piña, independientemente de las siglas y de los partidos, para que ese patrimonio revierta a la Ciana. En algunos casos hay terrenos cedidos que no son propietarios, otros son propietarios de la empresa, pero están en liquidación, y que tienen que tener las administraciones la capacidad de que se pongan a disposición de los proyectos emprendedores que haya. Diálogo. Lo primero es diálogo, instituciones, administradores concursales. Hablabas del sector primario. Por la información que yo tengo, algo de eso sabes, porque en Horayo sigue habiendo ganaderos, sigue habiendo afición a mantener... Pocos ya. Bueno, cada vez menos. Pero el sector puede servir para paliar un poco una situación complicada, pero no podemos permitirnos la banalidad de pretender que seamos competitivos con otras zonas con una climatología diferente, con un nivel de altitud diferente. Aquí, ¿por dónde pasa? Yo entiendo que aquí únicamente puede haber algo que nos haga diferentes en cuanto a marcas de calidad, a señas de identidad, en que alguien no venga a buscar 1 litro de leche, sino que venga a buscar 1 litro de leche de la ganadería de Pepito Flores, porque nos distingan por la calidad o por algo distinto a todos, porque de lo contrario... Que te has leído el programa. No me dio tiempo de mirarlo todo. Mira, respecto al sector productivo... pero voy a aprovechar de echarle un vistazo, que lo tengo aquí delante. Sí, no, si me lo puedes gritar, que me lo sé de memoria, no creas que estoy leyendo. Respecto al sector productivo, me parece fundamental en una economía. Bueno, hay 2 vertientes, la agrícola. En la agrícola no solo no somos competitivos, sino que aquí la agricultura es de autosuficiencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué ocurre con el sector ganadero? Que tenemos unas condiciones para ser competitivos, pero no tal y como está enfocado en la actualidad. Es una competencia de la Junta de Castilla y León,
El problema es que actualmente no se dan las condiciones para que nuestra ganadería sea rentable y sea productiva. Estamos en una zona de alta montaña donde a veces ya es un milagro conseguir ser ganadero y tenemos que enfocar nuestra ganadería de otra manera. Ahora mismo la Junta ha abandonado los montes, no hay limpieza ni desbroces, ahora mismo la PAC no está diseñada para profesionales. Como tú bien decías, tiene que crearse una marca de calidad para todo tipo de productos, no solo los ganaderos, también los agrícolas y los derivados de las riquezas del bosque. Y en definitiva tenemos que crear y fomentar un cooperativismo que aunque seamos un partido progresista no nos referimos al cooperativismo soviético de hace 80 años, hay que ir reinventándose y yo creo que ese es un poco el camino. Pedir también a la Junta, por eso es importantísimo que el voto no se vote solamente a la persona en el pueblo, porque si las instituciones no tienen respaldo, pues al ser la Junta de Castilla y León tener la mayoría de cuestiones cedidas por el gobierno central, pues poco se puede hacer sin el apoyo de la Junta de Castilla y León en este caso, para mejorar el despropósito del sector productivo actualmente. Como antes decíamos, vamos con las líneas generales, pero yo sí que hay un aspecto en particular que quería resaltar, ¿no? Hablamos de que entre las propuestas de desarrollo económico en el programa figura exigir la declaración de reserva estratégica de la reserva de carbón de la Ciana. Sí. Me parece perfecta la declaración de intenciones, pero cuando a la vez en el programa macroeconómico de Podemos a nivel nacional se habla de descarbonización, que por cierto a mí me parece más prioritario y seguramente más productivo el desencabronamiento del ambiente político que estuvimos viviendo la pasada temporada que la descarbonización. Estamos viendo que con fruto de todo aquello se encarece el precio de la luz, empresas en Asturias que se van a ver obligadas al cierre, que lo que se llamó la transición justa se hizo de un plumazo y a lo mejor en el aspecto laboral no fue todo lo mala que algunos supusieron que podía ser, pero que a la hora de competir no nos ayuda. Entonces, reserva estratégica de carbón y a la vez plantear descarbonización de las emisiones y demás, aquí choca un poco, ¿no? No choca. Sandra dice que no choca, bueno, pues porque yo no lo entiendo muy bien. No, vamos a ver, bueno, en primer lugar hay que dejar claro que me alegra que me hagas esta pregunta, porque yo creo que ya está bien de que continuamente se esté buscando a Podemos responsabilidades en el tema cierre de centrales térmicas, cierre de minería. Yo creo que en ese aspecto ya está bien. Todos sabemos que en la década de los 90 se firmó el fin de la minería, lo que conllevaba el fin de las centrales térmicas. Yo creo que, como bien señalaba Sandra, aunque con gestos, no se opone una cosa a la otra. Está claro que el cierre de la minería es una decisión política, una decisión que por supuesto trasciende a Podemos, es una decisión que se consensuó entre un partido político, dos, PP y PSOE y las administraciones europeas, y eso no se contrapone en absoluto a que pretendamos que se declaren nuestras reservas estratégicas, que están ahí, tenemos el mineral. Lo que pasa es que se ha decidido que no es rentable ahora mismo el extraerlo. Nosotros estamos muy orgullosos del pasado de carbonífero de la Ciana, pero eso es historia, Marcelino. Hay que diversificar y el tema del carbón no hay que olvidarlo y por eso pedimos que se declare como reserva estratégica el mineral que tenemos en nuestro subsuelo y que está ahí y que no quita que en el futuro tenga unas aplicaciones importantísimas. En resumen, necesitamos una transición, el valle no puede vivir ya del carbón. Lo que entendemos es que si se sigue quemando carbón a nivel nacional, que no sea de importación, porque aquí lo tenemos. Entendemos que no podemos prometer que el valle vaya a vivir otros 20 o 30 años del carbón, porque eso sería mentir. Pero sí que exigimos que mientras se queme carbón, tiene que ser el nuestro. A mí me llama un poco la atención ese silencio, seguramente interesado en algunos ambientes, de que cuando aquí argumentamos las políticas europeas o medioambientales como justificación para el cierre de minas y térmicas, y sin embargo estamos importando carbón de Marruecos a 30 kilómetros, Claro. Sin ningún tipo de control, sin compromisos de emisiones, y somos
no sé cómo definirlo, que nuestro carbón no se quema y lo importamos de Marruecos, que no tiene ningún tipo de control medioambiental. ¿A quién queremos engañar? ¿Nos preocupa el planeta, la capa de ozono, las emisiones de CO2? ¿O nos preocupa que nos pongan la etiqueta de que somos más ecologistas que nadie y luego compramos a quien lo está quemando sin ningún tipo de control? Yo no vi ninguna gran declaración de responsables a nivel nacional que denuncien esa situación. Preocupante. Seguimos, porque aquí tenemos en todos los apartados gestión de lo público y me detengo en un aspecto concreto, dice adjudicación del albergue en terrenos del centro del Urogallo. Bueno, eso es un aspecto que lo veremos con el paso del tiempo, pero vinculado con el Urogallo. Los urogallos de la cordillera cantábrica mayoritariamente están en el Valle de la Ciana. Yo me atrevo a decir que el 80%. ¿Cómo es posible que haya ahora mismo una propuesta de llevar el centro de investigación del urogallo a no se sabe cuantísimos kilómetros a un sitio donde no vieron un urogallo más que en fotografía? No tenemos un entorno, no tenemos las condiciones, no lleva el urogallo viviendo durante generaciones y generaciones en las montañas de la Ciana. Yo no sé si van 5, 6 o 7 los empleos directos, pero siguen siendo un reclamo para que, potenciando, y esto vinculado con el aspecto de turismo y demás, son recursos propios que hay que poner en valor. Y tampoco yo veo grandes movimientos, ni que se pida ningún tipo de explicación. Ahora mismo hay una propuesta para sacar. Se llama Valdés, no me acuerdo del pueblo donde hay ahora mismo la intención de llevar el centro de cría. Sí. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa nosotros no lo sabemos. Esto, a mi parecer, debe ser un fallo institucional. Es una cosa, el urogallo es un animal emblemático de la Ciana. Hay otros emblemáticos, pero el urogallo es uno de los más reconocidos. Además, como bien sabemos, es una especie protegida y bueno, tiene a su alrededor una serie de connotaciones muy interesantes, sobre todo a nivel turístico. Debe haber habido una mala gestión, debe haber habido un mal entendimiento o un mal conocimiento, porque lo suyo es que un centro de cría del urogallo hubiera estado obviamente en el Valle de la Ciana y que hubiera formado parte de nuestro plan turístico del que comentábamos, que hay que diversificar y que hay que tocar varios palos y que tenemos unos cuantos motores importantes que ya existen, leitariegos, etcétera. Entonces vamos a fomentar lo que tenemos, tenemos urogallo, vamos a fomentar el tema del urogallo, tenemos unos bosques maravillosos, vamos a fomentar el tema del senderismo y del turismo rural. Vamos a trabajar con lo que tenemos y no inventarnos cosas extrañas. Entonces yo creo que con el centro del urogallo en concreto debe haber habido un problema de gestión para que el centro al final no se vaya a poner aquí, sino que se vaya a poner en un sitio donde el urogallo por naturaleza propia no se desarrollaría. O bien hay algún político que hace lo que tiene que hacer, que es barrer para su pueblo, y que, como estamos viendo, que a nivel... Igual el político de allí hizo mejor gestión que el político de aquí. Bueno, pero que eso pasa. Yo, sí. Yo, si alguien lo hizo así y consiguió, con menos derecho que otro, el que se hiciese eso, ojalá aquí seamos capaces de... No es con menos derecho, estamos hablando de un poco de coherencia. Pero que sí que son situaciones de estas que nos Sí, llaman eso, un poco claro, la atención. A nosotros también. En cuanto a regeneración democrática, aquí sí que hay cuestiones complicadillas, ¿no? ¿Hay alguna propuesta? Pues esto se ve que... No, me refiero a que tú estás como candidato al Ayuntamiento de Villablino y propones limitar, a ver, suponte que mañana eres alcalde, limitar los salarios del alcalde y los concejales del Ayuntamiento de Villablino a un salario mínimo interprofesional de 900 euros. Claro. Luego eres un pluriempleado y no te puedes ocupar de lo que es prioritario, que es el ayuntamiento. 900 euros hoy por hoy, cuando Podemos pide 1000 y pico de salario mínimo, ¿por qué tú rebajas? Esa es la idea, ¿no? Hay un presidente sudamericano que decía que a la política no se llega para vivir de la política. Un uruguayo Quizá, se llega para servir a los ciudadanos, y yo creo que el enfoque aquí es otro muy distinto. Yo conozco a un dirigente del consistorio que nada más llegar se hizo una subida del salario impresionante, de su propio salario, y lo curioso es que lo votaron a favor, creo que todos los componentes de ese pleno municipal. Nosotros la propuesta es literalmente así. ¿Qué pretendemos? Pues hombre, si llegamos ahí, yo creo que optamos a la que el salario mínimo ascienda, ¿no? Ascienda a otros niveles de otros países europeos. Pero nos parece una medida fundamental para que la gente vea que, aunque somos nuevos en política, no llegamos para vivir del consistorio.
y a la vez nos parece una medida fundamental ante un endeudamiento tan brutal como el que existe en el Ayuntamiento de Villablino. No nos parece lógico los sueldos que actualmente tienen los dirigentes de ese consistorio, ¿no? Y sobre todo el tema del salario mínimo, que quede claro que por meternos en política no somos más que una camarera, una cajera, una limpiadora. Si ellas pueden vivir con 900 euros, que... Y A lo menos. mejor si todos los políticos vieran una temporada con 900 euros nos cambiaba la Ahí, visión de ahí sí sería más fácil luchar por subir el salario mínimo. Si eso se llega a hacer, yo podría poner una fábrica de cajas, porque va a haber cajas B por todos lados. Y va a haber una demanda de cajas tremenda. Si ganándose 10 veces más hay cajas B, me imagino, si con 900 euros se llega a implementar eso. No debería. A la persona, yo creo que... Sí. Oye, algo con lo que yo no acabo de encontrar el hilo conductor que me diga estoy de acuerdo 100%. Cumplir con la ley de memoria histórica, de acuerdo. Y segunda parte, eliminar los restos de símbolos franquistas en el valle. A mí me preocupa mucho más que haya gente en el valle que tenga que recurrir a Cruz Roja, a instituciones para poder llegar a final de mes y que le podamos ofrecer pues un hueso de ternera y no que empecemos a remover huesos y sean los de Franco, sean los de quien sean, cuando hay otros temas. A mí, que no viví la guerra civil afortunadamente ni tal, que ni a Verónica, que supongo que le preocupará bastante poco. Pues me preocupa bastante, ¿A aunque mí? parezca que no. A mí, fíjate, eso es algo que no me preocupa. Yo no creo que haya que poner delante un tema sobre el otro, quiero decir, Claro, no es no más son importante, incompatibles. claro, no es que es más importante una cosa que otra. Obviamente las necesidades de la población actualmente son más importantes que las necesidades de los externos. Vale, bien. Claro. Queremos hacer las dos cosas. Claro, pero no se trata de un orden, sino se trata de que si existen símbolos franquistas en el valle que puedan herir la sensibilidad de cualquier víctima. Y concesión Claro. de medallas, nombramientos... Hay una ley de memoria histórica, existe, no la hemos inventado nosotros. Yo quería existe. hacer la diferenciación de que al 100% de acuerdo con que ese nieto o esa mujer o hombre que Hay perdió, gente en cunetas, Marcelino. eso sí. Eso es Puedan la memoria enterrar, histórica, claro. el Muy cerca derecho, de aquí, ¿eh? pero luego, por ejemplo, otro tipo de cuestiones que ocupan titulares a nivel nacional. Otro tipo de cuestiones son nacionales. A mí Nosotros no. estamos ahora preocupados por nuestro municipio y mucho. No me parece Respecto a lo que decías de las necesidades, si te fijas en el programa también se propone un banco de tierras, precisamente esa es la orientación que le damos a eso. Banco de tierras, Hay concentración parcelaria, muchísimas tierras, Hay gente que quiere tierras y no tiene, Claro. y hay gente que tiene tierras y no las quiere y no trabajar. las usa, son un problema para incendios, etcétera, 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 etcétera. Esas tierras se pueden donar y desde luego... o ceder Ceder temporalmente. temporalmente la historia del banco. Claro. Tienes unas tierras que no utilizas y que se están echando a Por perder, eso o que están comiendo... sí que está contemplado en el programa la gente que tiene necesidades. De hecho, nuestro círculo, el primer proyecto, uno de los primeros, ¿verdad, Vero?, que hicimos fue poner un huerto en el que cedimos algunos productos a Cruz Roja, aunque es cierto que no somos muy profesionales en el tema de huerta, porque Cruz Roja no acabó con las necesidades del valle con nuestros productos, pero la idea estaba ahí y por supuesto es una opción volver a repetirla, y a mí me parece, aunque alguna gente quizás no incida en ello, fundamental el tema de las tierras. No se trata de una reconcentración parcelaria ni muchísimo menos. Es que los que nos pateamos la ciana y la conocemos, sabemos que hay un montón de tierras de gente que se fue a Barcelona, a Madrid, y eso supone un problema gravísimo de cara a los incendios. Parece como que en esa afirmación que acabas de hacer, reconcentración parcelaria, yo conozco directamente por temas familiares donde había pues una estructura minifundista, no tan acusada como aquí, en condiciones más favorables, inclinaciones de terreno mucho más favorables, mejores condiciones para competir, y un paso decisivo para poder hacer competitivas las explotaciones, y no todas, fue hacer una concentración parcelaria y que las parcelas de 2.000, 3.000 metros se fusionasen y haya parcelas de 30, 40, 50 o 60.000 metros cuadrados. Facilita la mecanización, facilitan... Estás hablando de agricultura extensiva. Intensiva y extensiva. No, sí, sirve para los dos. Hay gente que tiene intensiva y hay gente que tiene extensiva. Yo creo que aquí el enfoque es otro muy distinto, ¿no? Aquí Creo que sí. ten en cuenta que hay propiedades pequeñísimas, o sea, parcelas
pequeñísimas. Tú no puedes con un tractor de 140 caballos y una maquinaria potente hacer un trabajo en una finca de 800 metros cuadrados. Sí, pero yo creo que no es, a la hora de prioridades no es prioritario ahora mismo eso. Aquí en el tema agrícola es insignificante la importancia que tiene, porque como te decía, pues lo típico es una pero la huerta ganadera para... sí tiene... La ganadería aquí se enfoca fundamentalmente, aunque es semi-extensiva, la riqueza de esta ganadería son sus montes, no sus fincas. Es muy distinto a la zona tuya, que también la conozco, donde es más productiva, donde las fincas dan varios cortes de hierba al año. Es muy distinto, no se puede comparar Asturias con la cordillera cantábrica. Aquí la riqueza ganadera es en cuanto al monte, la braña. Las brañas. El problema que hay ahí, como te decía antes, es que ahora mismo no se reúnen las condiciones para que se instalen más ganaderos. Los montes están abandonados, no están limpios, y eso además es un problema gravísimo de cara a los incendios que nos asolan todos los veranos. Bueno, yo lo que veo es que ilusión hay. El otro día en la presentación de la candidatura en el parque de Villablino hay gente de los mayores, eres tú, si esto no es por nada. Gracias, hombre, sí. Sí, creo, pues ahora creo que soy de los menos jóvenes, digo. El menos joven, sí, pero tengo un corazón muy joven, eso es cierto. Y que el Casillas también. Ya, no, pero el mío yo creo que de momento no me ha dado ningún tipo de problemas. No, hay una chica que es un poco mayor, Concepción, pero sí, lo que sí que es baja es la media de edad y alta la ilusión, ¿verdad? Y sobre todo importante, quiero destacarlo una vez más, que somos un equipo, no es por vanagloriarme, hacerles la pelota, somos un equipo, pero no solo los 13 de la lista, es que es fundamental cuando nosotros lleguemos con un concejal, con dos, con ninguno a la alcaldía, es fundamental gente como Vero, como Carlos, y el círculo sigue siendo fundamental. Hicimos un grupo de trabajo de 30 personas que aportaron muchísimo a ese programa que tú me acabas de robar creyendo que no me lo sabía, y evidentemente no necesito leerme lo que pone ahí porque lo llevo dentro. Y bueno, yo creo que la entrevista ha estado muy bien si ya quieres cortar, pero no, quiero que nos dejes pedir el voto. Yo te haría una crítica, que le has dado poco paso a Verónica y a Sandra. No, hemos hablado bastante. Verónica es la dueña del micro, yo no lo puedo limitar. Se te va a echar encima y nada, eso tú sabrás, que eres el profesional, ¿no? No, lo que veo es que ellas están... Luego, claro, esto en algún momento se van a cerrar los micros y a quien van a pedir explicaciones no va a ser a mí. Miras hacia mí, pero va a ser a ti. Ya. Entonces, déjales ahora la oportunidad para decir lo que... mucho? No, quiero decir que como acabas de decir que yo a Verónica no le dejé extenderse mucho, dentro de 10 minutos se cierran los micros y a ver a quién le va a pedir explicaciones. Verónica sabe perfectamente que están abiertos y cada uno interviene cuando quiera. Y Sandra, en vez de hacer señales con el dedo en la libreta, ¿por qué no nos cuentas lo que estás apuntando? Pues mira, te lo voy a contar. Te lo voy a contar porque lo teníamos aquí apuntado como un punto que había que tocar, porque está como en la calle el comentario de que Podemos está en contra del deporte de la caza. Y de los toros. Y de los toros. Bueno, aquí toros no... Aquí como no tenemos toros, los vamos a dejar en la plaza. De las vacas. Pero en el tema de la caza, nosotros lo que estamos es a favor de una caza regulada, legislada, regulada, coherente, que no esquilme especies obviamente, pero sí una caza que exista. Entendemos que la caza además en la Ciana es un motor económico, y como hablamos siempre de diversificación, si tocamos todos los palos, si tocamos un poquito la caza, tocamos un poquito el turismo y tocamos un poquito pues otros sistemas de recolectar dinero, de conseguir que la Ciana genere su propia economía. La caza es un tema muy importante y queremos dejar muy claro, sobre todo ahora que estamos pues, en un medio tan público, que no estamos en contra de la caza, estamos en contra de la caza irregular o de la caza mal gestionada, pero una caza bien regulada, bien gestionada y bien legislada, estamos a favor de ella y además nos parece interesante como motor económico para la Ciana. Y este es un tema que quería tocar antes de cerrar micros. Mira, pues yo no tengo por qué estar de acuerdo no, en absoluto. Con todo, pero te voy a decir, a mí te apuntas que una de las razones son las económicas y estoy de acuerdo, pero la caza, por razones de sostenibilidad del ecosistema, por razones de equilibrio. Claro. Estamos diciendo que tenemos una zona donde hay especies emblemáticas como el urogallo. ¿En qué se puede convertir esto si empiezan a proliferar?
cientos de jabalís, cientos de lobos, cientos de zorros, no cría el urogallo, que el urogallo cría en el suelo y se esquilmarían esas camadas de esos nidos de urogallo. Tiene que haber un equilibrio entre especies. En la Ciana históricamente se cazó seguramente más antes que ahora. Y fijar los bosques que y tenemos, con qué riqueza, claro. Con lo cual no podemos ir queriendo saber más que cientos de generaciones y de un plumazo cargarnos un ecosistema y un equilibrio que funcionó hasta ahora. Entonces yo en eso sí que... Además hay una parte muy tradicional, además muy de razones arraigada. Económicas, por mantener lo que nuestros abuelos y tantas generaciones nos legaron, no queramos ser más listos que nadie Nosotros y tampoco. querer publicar normas y leyes que me parecería muy bien que potenciasen y que digan al ganadero que tenga 500 cabras y limpie 50 hectáreas de terrenos, no le vamos a pagar como si fuera una empresa de desbroces, pero le vamos a ayudar a que pueda hacer ese mantenimiento ecológico del monte y del entorno. Y eso, bueno, a la gente que vive en Valladolid toma decisiones en Madrid o no conoce cómo fue la forma de vida tradicional de los pueblos, le puede sonar a incluso romanticismo. Claro. Pero hay maneras de hacer las cosas que son sostenibles, económicamente viables y que nos pueden ayudar a todos a tener, en vez de que andar con helicópteros contaminando y apagando el fuego, tener unos montes limpios y sostenibles, ayudando a los propios ganaderos y a los propios vecinos a hacer aquello que les gusta y a permitirles vivir y fijar población en donde nacieron. Levanta la mano, Verónica. Sí, porque ahora que decía Sandra que estamos en un medio muy público, sí que quería ahondar en un punto del programa. Vamos a repartir los programas por ahí, en breve los tendrán todos los lacianiegos, y sí que hay un punto que quizá pueda dar más dudas. Antes comentabas el tema del dinero, sabemos que no hay mucho dinero en el ayuntamiento con el que poder gestionar, pero también son importantes las ideas, y llevamos un punto llamado Film Commission, que sí que ahí quería ahondar y explicar un poco de qué se trata. Por ejemplo, Juego de Tronos, todo el mundo lo conoce, esta es la serie de moda, pues han venido a grabar a España, han venido a grabar al País Vasco, a Andalucía. Tenemos aquí una riqueza de naturaleza impresionante como para crear una Film Commission para ofrecer el entorno que tenemos a productoras nacionales o internacionales para que puedan venir a grabar aquí. Eso lo que nos aportaría, pues toda esa gente que viene a grabar, hostelería y demás, sería una inyección. Una inyección, exacto. Me alegro que me hagas esa pregunta, Verónica. No me pregunto nada. No, yo creo que no. Pero yo no tengo el comodín del público, pero le voy a pedir a Monse que si estoy equivocado me corrija, que ella creo que tiene los datos. Pero hoy, al hilo de lo que estás comentando, creo que Calleja lo tenemos por la Ciana. Sí. Y a mí, viendo algunos de los programas que se emiten, en donde da una visión bastante amable del entorno, salió Somiedo, salió Caminito del Rey, salieron muchísimos escenarios que no son mejores que el que tenemos aquí. Nos parece importante eso que acabas de apuntar y que podamos darnos a conocer. Yo pienso que a veces nosotros mismos no nos valoramos lo suficiente, pero cuando viene gente, nos conoce de cerca, me refiero a la gente, al entorno, al pueblo, a la comarca, a la región, cuando se van sorprendidos de que no hayan tenido oportunidad antes de conocer esto y con la intención de volver. Así que a veces tenemos que aprender a querernos, a valorarnos y que tengamos la capacidad de que los demás nos conozcan y conozcan lo que hay aquí. Somos ese perfecto desconocido todavía, entiendo yo. Yo, con los ojos de extranjera, hombre, te puedo decir Migrante, que por lo menos, a mí este valle me fascinó. Yo cuando llegué me pareció que teníais un entorno envidiable, en un estado de conservación muy interesante. No pongas esa carita, porque como habéis metido la cabeza en la mina muchos años, la superficie está bastante bien. Sí, pero te quiero decir que es verdad que tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos. Tenemos mucho que aprender, y en una de las propuestas que se habla de educación, no solamente en la enseñanza reglada y en los colegios, pero que no veamos carteles que digan por favor no tienen lavadores al río, o gente arrancando los árboles de la avenida del Bierzo, claro, o que la primera lata de cerveza que tomemos la tiremos por la ventanilla. Quiero decir que en ese sentido no somos conscientes, entre decir que no valoramos suficientemente lo que tenemos, no lo queremos lo suficientemente
y creo que tampoco lo cuidamos. La todo lo educación que se medioambiental va súper ligada al orgulloso que te sientas del espacio en el que vives. El que ensuciemos o no ensuciemos de manera gratuita o tiremos una lavadora al río no tiene mucho que ver con si entendemos la riqueza, la variedad y la importancia que tiene el entorno en el que vivimos. Si somos capaces de ver eso y de apreciarlo, seremos capaces de cuidar el entorno sin necesidad de que nos pongan cartelitos. Bueno, pues ahora sí que ya estamos al límite del tiempo. Hay elecciones este mes, ¿no? Parece que sí. Creo que sí. Parece que sí. Aprovechando que estamos en antena, quizás podamos pedir el voto, ¿no? Sí, desde ayer a las 12 de la noche podéis ya pedir para aquella opción que consideréis más oportuno. Yo creo que, sobre todo el día 26, lo que hay que tener para ir a votar es dos cosas: el DNI, que se pide, y memoria. Hay que tener memoria de quién nos llevó a esto, y nos llevó a esto la desidia de unos gobernantes locales que durante 25 años no tuvieron la suficiente visión que había que tener para comenzar a diversificar esta catástrofe que se anunciaba. Entonces, nosotros lo que queremos pedir es una oportunidad, creemos que podemos cambiar la Ciana y pedimos que nos den esa oportunidad. Bueno, pues eso, entre la propuesta que haces es que vayan a votar. Lo primero es ir a votar. Por supuesto. Luego que entiendes que esta opción es menos mala que otras. No, es buena. Perdona. Es buena. Y que la gente la respalde con el voto. A partir de ahí tendrán, si salís concejales, más menos la responsabilidad de, al cabo de 4 años, volver aquí y decirle, oye, prometimos hacer esto, yo voy a quedarme con un programa para poder luego pedir punto por punto explicaciones de qué hicisteis donde decíais que la caza era. Bueno, pues para poder tener esa capacidad de analizar lo que se hizo es bueno saber lo que se promete. Una cosa es predicar y otra dar trigo, y lógicamente para eso hace falta que tengáis alguna responsabilidad de poder tomar decisiones para poder pedir cuentas. Sin duda. No, y de estar dentro de las instituciones. Bueno, pues por mi parte agradecer que fuisteis el primer grupo que dice, oye, nosotros lo que hacemos lo hacemos asambleariamente, escuchamos a todo el mundo, tratamos de reconocer las propuestas que son compatibles con nuestra forma de ver la vida y la política, y a partir de ahí trasladarla a la opinión pública para que, con los datos sobre la mesa, decidan lo que estimen más oportuno y más conveniente. Así que gracias a Verónica, a Sandra y a Sisto. Y para cerrar, sí que queríamos recordar que a las 7:30 hoy en el Instituto IES Valle de la Ciana tendremos a Ana Marcello, hasta estas últimas elecciones diputada por Podemos de León, y mañana sábado en Villaseca, las escuelas, a las 8 estaremos, y el domingo en Caballos de Arriba a las 8 en el Salón del Pueblo. Así que todo el que se quiera acercar. Hoy a las 7:30 en el Valle de la Ciana, mañana sábado en Villaseca a las 8, 8 de la tarde, en las escuelas, y el domingo En Caballos de Arriba. Caballos de Arriba a las 8 en el Salón del Pueblo. en Son del Pueblo. Vale, pues lo iremos recordando para que la gente sepa cuál es la cita que tiene más próxima en el tiempo o en el espacio, y que puedan programar. Y si algo no quedó claro, pues se acercan hasta allí y nos lo preguntan. Y aclaramos. Esta próxima semana no va a ser, la siguiente semana ya trataremos de concretar con todos los candidatos el día en que puedan acudir a ese debate, en donde tú puedas estar presente. Perfecto. Como candidato de Podemos, y en donde podáis pues debatir, pero siempre desde esa voluntad de aportar, porque eso de que en algunos debates algún moderador pidiese algo para sí, sabiendo que al contrario le iban a pedir el doble, y pedían que le sacara un ojo, para que al contrario le sacaran 2. Esperamos que en la Ciana no tengamos esa tentación, seguro que no, de llegar a ese tipo de animadversión, y si juntos y aportando cada uno lo que pueda lo tenemos crudo, tirándonos piedras al tejado, peor todavía. Muchísimas gracias, hasta cuando queráis. Muchas gracias a ti.